Vamos a empezar la clase. La clase de hoy vamos a ver toda la parte introductoria para entrar al análisis dinámico, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí un poco de información, la cual les voy a compartir, pero solamente vamos a ver los aspectos más importantes, ¿ya? No vamos a entrar muy a fondo. eh, Simplemente vamos a revisar algunos parámetros que son importantes al momento de realizar el diseño, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos parámetros y en función a ellos vamos a definir algunos de los mismos en el programa, ¿ya? Entonces, como introducción, vamos a hacer una pequeña introducción. Les voy a compartir este texto, por ejemplo, que dice, por ejemplo, desde épocas remotas, los movimientos sísmicos han sido uno de los fenómenos naturales más temidos por el hombre por ser causante de muerte y destrucción. Por esto se ha tratado de estudiar a fondo estos fenómenos para poder prevenir los desastres que un sismo ocasiona. Para la ingeniería civil, este tema es de vital importancia para poder analizar el comportamiento de las estructuras frente a los movimientos sísmicos, de manera de poder prever soluciones que permitan preservar la vida. Entonces, bueno, aquí tenemos sismo, significa agitación o movimiento rápido. Los terremotos en griego se designan como sismos de Hase, que traducido en latín significa terremotus, donde deriva la palabra terremoto, ¿ya? Bien, bueno, esta sería la estructura interna de la Tierra. Tenemos el núcleo interno, núcleo externo. Tenemos también manto inferior, zona de transición, manto superior, corteza oceánica, corteza continental. Y bueno, aquí lo que nos interesa más que todo, o por lo que podemos saber, ¿no? Dentro del análisis, es que un terremoto se produce por el choque de dos placas tectónicas, ¿no? Que liberan energía y esa energía, bueno, produce el movimiento sísmico. Entonces, ¿qué son las placas tectónicas? Dice la placa tectónica implica la formación, movimiento lateral y interacción y destrucción de las placas litosféricas. La mayor parte del calor interno de la Tierra se revela a través de este proceso y muchas de las grandes estructuras y fenómenos topográficos de la Tierra se forman como consecuencia de ello. Dice, los valles y las vastas mesetas de basalto se crean por una ruptura de las placas cuando el magma asciende desde el manto hasta el fondo del océano, formando nueva corteza y separando dorsales situadas en la mitad del océano. Las placas chocan y se destruyen a medida que se hunden en las zonas de subducción, dando lugar a las profundas fosas oceánicas, cadenas de volcanes, extensas fallas transformantes, grandes elevaciones lineales y retorcidos cinturones en montañas. Bueno, aquí hay un poco de historia, ya esto es más que todo una introducción, ¿no? Aquí tenemos la división de la corteza terrestre. Dice, la corteza terrestre se divide en secciones o placas, las cuales se encuentran en constante movimiento. La litosfera terrestre está dividida en la actualidad en 8 grandes placas con otras 2 docenas de placas más pequeñas que se mueven a la deriva sobre el manto a una velocidad de 5 a 10 centímetros al año, dice. Las 8 placas grandes son la africana, antártica, euroasiática, indo-australiana, nazca, norteamericana, pacífica, sudamericana. Algunas de las pequeñas son Anatolia, Arábiga, Caribeña, Cocos, Filipinas y Somali, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la identificación de las diferentes placas. Como se mencionó, estas placas se encuentran en constante movimiento. Este movimiento es originado por corrientes de convección en el manto, peso de la producción de la corteza en subducción, empuje de la corteza generada en las cordilleras suboceánicas, dice. La mayoría de los terremotos ocurren en la zona de contacto entre dos placas debido al movimiento relativo entre estas placas. Entonces, ahora entramos a la parte de terremoto.
Dice, los terremotos y zonas sísmicas pueden definirse como movimientos caóticos de la corteza terrestre caracterizados por una dependencia en el tiempo de amplitudes y frecuencias. La teoría encargada de explicar, entre otros fenómenos, el origen de los sismos se denomina tectónico global, en las inmediaciones de los contornos de las placas que chocan entre sí y se producen deformaciones elásticas. Estas deformaciones implican una acumulación de energía sísmica elástica que puede ser elevada súbitamente por desplazamiento brusco de las mismas. Esta energía se puede acumular no solo en los límites de las placas, sino también en el interior de ellas. Las principales zonas sísmicas del mundo coinciden con los contornos de placas tectónicas y con la posición de los volcanes activos de la Tierra, dice. A nivel mundial es notable la liberación de energía sísmica en el borde del Océano Pacífico, consecuencia de los contactos entre las placas del océano y las placas continentales. Cuando no hay movimiento entre las placas por fuerte acoplamiento entre ellas, se produce una deformación interna entre placas y dentro de la placa misma. Cuando se excede el límite de resistencia de deformación, se libera desplazando los bloques y provocando un terremoto. Cuanto mayor es el desplazamiento relativo entre placas, mayor será la magnitud del terremoto provocado. Una clasificación de los terremotos de acuerdo a sus causas fue realizado por Scheidegger y lo clasifica en terremotos de colapso, son terremotos de baja intensidad, originados en cavidades subterráneas y debido al colapso de las mismas. Terremotos de origen volcánico, las erupciones volcánicas y los terremotos son fenómenos que tienen el mismo origen tectónico. Al mismo tiempo, la explosión de gases durante las erupciones volcánicas puede producir terremotos que en general tienen intensidades pequeñas y afectan a superficies limitadas. Terremotos tectónicos son los más fuertes y más frecuentes, están asociados por la ruptura brusca de las capas rocosas a lo largo de las superficies de fractura denominadas fallas. Terremotos causados por explosiones, el hombre en algunas ocasiones ocasiona explosiones capaces de generar vibraciones en el terreno que pueden ser percibidas a cierta distancia. De entre los terremotos de la clasificación anterior, los más importantes son los tectónicos y en lo sucesivo, cuando se hable de terremotos, se está haciendo referencia a estos, ¿no? Entonces, los tectónicos son los más comunes, ¿no? Y los más frecuentes, ¿ya? Uno de los criterios para clasificar los terremotos tectónicos es la profundidad de acuerdo a lo que puede distinguir, dice. Terremotos normales, profundidades entre 5 a 70 kilómetros. Terremotos medios, profundidad entre 70 a 300. Terremotos profundos, mayores a 300 kilómetros. La máxima profundidad que se considera puede alcanzar un terremoto es de 700 kilómetros, ¿ya? Mecanismos de terremotos tectónicos, ¿ya? Tipos de fallas, ¿ya? Los 4 tipos de fallas más importantes que tienen la relación con los terremotos se clasifican en falla normal, que corresponde a las zonas donde la corteza terrestre está en extensión. Uno de los bloques delimitados por la falla se desplace hacia abajo, como se ve en la figura, ¿ya? Falla invertida, que corresponde a zonas de compresión, existen 2 casos. Dice deslizamiento hacia abajo, ¿ya? Una de las 2 porciones de la corteza que está en contacto penetra bajo la otra, que en general es una placa continental. Deslizamiento hacia arriba, dice una de las 2 placas se desplaza hacia arriba según la figura, ¿ya? Fallas de desplazamiento que implica deslizamientos horizontales entre 2 bordes de falla, ¿no? Entonces, estos son algunos tipos de fallas que se pueden presentar, ¿no? Entonces, ahí viene la teoría de Reid, dice, la teoría más ampliamente aceptada referente al mecanismo de los terremotos tectónicos fue elaborada por Reid en 1906. Sus investigaciones se basaron en el estudio de la falla de San Andrés y el mecanismo que propuso puede verse en la figura. Para un tiempo de 0 años, entonces la estructura está en reposo. Entonces, para un tiempo de 100 años, tenemos su deformación antes del sismo. Y para
tenemos un periodo de relajación que es para un periodo de 100 años, que ya es después del sismo. Dice, se imaginan las líneas perpendiculares sobre la falla que se deforma debido a la traslación relativa del terreno a lo largo de la misma. Se considera que una vez empezado dicho proceso de deformación, se construye un camino perpendicular sobre la falla, tal como se ve en la figura. Si la deformación relativa del terreno entre las dos superficies en contacto en material alcanzan las tensiones de ruptura de las capas de terreno a lo largo de la falla y a partir de un punto crítico. Esta situación está indicada en la figura. El foco puede definirse como el mencionado punto crítico en el cual empieza a producirse la ruptura. Un esquema completo del mecanismo de un terremoto se indica en la figura. Puede observarse cómo la ruptura se propaga en la superficie de la falla partiendo del foco. Se ilustra también el epicentro y la traza de la falla en la superficie terrestre. Entonces aquí tenemos el foco, ¿no? Y aquí tenemos el epicentro, ¿no? Aquí tenemos el plano de falla y la profundidad local. Bien, ondas sísmicas y su registro, bueno, estas son registradas por sismógrafos, ¿no? Que la característica de las ondas sísmicas y su propagación ha podido estudiarse gracias a los instrumentos que registran vibraciones sísmicas, conocidos como sismógrafos. Dependiendo del tipo de instrumento utilizado, se puede obtener desplazamientos, velocidades o aceleración del suelo, lo cual está determinado por un rango útil de frecuencias a medir con respecto a la frecuencia natural del instrumento. Los sismógrafos registran el movimiento respecto del tiempo de un péndulo que oscila libremente dentro de un marco sujeto al suelo. Este movimiento es registrado por un estilete o pluma sobre el tambor rotatorio, ¿ya? Bien, los elementos del sismógrafo son sensor, dispositivo de conducción de señal, registrador, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ondas sísmicas. Los terremotos se producen por la liberación brusca de energía de deformación acumulada en las placas tectónicas por la interacción entre ellas. Los sismos producen ondas de varios tipos que se propagan a partir del foco en todas las direcciones. Un registro de ondas sísmicas refleja el efecto combinado del mecanismo de ruptura en el foco, de la trayectoria de propagación, de las características del instrumento registrador y las condiciones de ruido ambiental y el lugar de registro, ¿no? Entonces se pueden clasificar en ondas másicas, las cuales se propagan a través de la masa de la Tierra, ondas superficiales que se propagan solamente en la corteza terrestre, oscilaciones libres que se producen únicamente mediante terremotos muy fuertes y pueden definirse como vibraciones en la Tierra. Bien, aquí tenemos ya alguna clasificación de las ondas másicas, ¿ya? Que pueden ser ondas P u ondas longitudinales. Las ondas son similares a las ondas que se transmiten la energía del sonido. Su velocidad es mayor que la velocidad de las ondas S, por lo tanto son captadas primero por los sismógrafos. Y aquí tenemos las ondas S, dice las ondas S o ondas transversales. Las ondas cuentan con una estructura similar a las ondas observadas en una cuerda que se hacen mover en un plano sujetando la cuerda en el extremo fijo y moviendo el extremo libre. Una particularidad de estas ondas es que cuentan con una mayor capacidad de destrucción sobre las construcciones que las ondas P. Las ondas superficiales se propagan solo por capas más superficiales de la corteza de la Tierra. Existen dos tipos, las ondas R o de Rayleigh y las ondas L o de Love, ¿ya? Entonces, las ondas R se propagan a lo largo de la superficie en un medio homogéneo semi-infinito y limitado por una superficie plana y libre de esfuerzos. Las ondas Rayleigh se desplazan en la superficie, producen desplazamientos similares como movimiento elíptico retrógrado. Las ondas de Love o ondas L tienen desplazamientos en los planos horizontales y su amplitud disminuye exponencialmente con la profundidad. Son de carácter armónico con periodos altos. Sus desplazamientos causan ondulaciones solo en el límite superior de la capa donde actúa la forma mostrada.
características de los sismos. Entonces podemos ver, desde el punto de vista general, se consideran las características que presentan los terremotos no eran de mucho interés para los ingenieros civiles. Ahora ha cambiado, ya que es de suma importancia analizar comportamiento de un sismo para poder justificar los diseños sismo resistentes. Conceptos como foco, epicentro, intensidad, magnitud no pueden ser ignorados por los ingenieros para evitar confusiones y malas interpretaciones. Entonces vamos a revisar estos conceptos de manera rapidita, ¿ya? Foco y epicentro, dice. Se denomina foco, también denominado hipocentro o epifoco, a un pequeño volumen donde se indica la liberación de energía. Su ubicación se determina mediante análisis de sismogramas. Una manera más sencilla de determinar el epicentro de un terremoto consiste en obtener los tiempos de llegada de las ondas P y S en 3 estaciones. Para este caso se emplea la fórmula de Omori, que sigue el siguiente razonamiento. ¿Ya? Entonces, bueno, el primer paréntesis tiene dimensiones de velocidad y al cual se le puede llamar velocidad equivalente. Entonces, existe una clasificación de terremotos de acuerdo a la profundidad H del foco y tenemos terremotos de foco superficial, ya con una profundidad menor a 60 kilómetros, terremotos de foco intermedio con profundidades entre 60 y 300 y terremoto de foco profundo entre 300 y 700. Se llama epicentro a la proyección radial del foco sobre superficies terrestres. Para ubicar el foco o epicentro de un sismo existen varios métodos y distancia a tomar en cuenta. A continuación se mostrará alguna de estas características, ¿no? Aquí tenemos el hipocentro, ¿ya? O foco, ¿no? Hipocentro, foco es lo mismo, ya es donde se produce la liberación de la energía. Eso trasladado al plano de superficial, bueno, eso se llama epicentro, ¿no? El epicentro es el foco, si el foco lo proyectamos hacia la superficie, entonces podemos encontrar el epicentro, ¿no? Hipocentro, aquí tenemos punto de organización de la ruptura de falla, epicentro, proyección del hipocentro a la superficie, ¿no? Entonces aquí tenemos R epi, distancia epicentral, R hipo, distancia hipocentral, RJB, distancia de proyección de la falla de superficie, R rup, distancia más cercana a la falla, ¿ya? Para la figura tenemos dos puntos A y B equidistantes del epicentro, pero como el foco está más cerca en distancia al punto B que al punto A, existirá mayor intensidad en B. Por tanto, mayor daño de la estructura. Esto nos da una pauta de lo importante que es conocer estas distancias, ¿no? Entonces, estas distancias también son importantes conocer debido a esa característica. Ya, ahora dice, potencial destructivo de los terremotos a escalas sísmicas. Entonces ahí tenemos la magnitud. El concepto de magnitud nació en 1935 según Richter y tiene como objetivo comparar la energía liberada de diferentes sismos y se basa en el registro sismográfico. Es una escala que se crece de forma potencial o semilogarítmica, de manera que cada punto de aumento puede significar un aumento de energía de 10 o más veces mayor, ¿ya? Bien, aquí tenemos la fórmula para poder obtener la magnitud en función a la escala de Richter y está en función a todos estos parámetros. Por ejemplo, la magnitud es lo que queremos hallar, está en función a la amplitud de la deformación del medio en el cual está colocado el geófono del sismógrafo, eso sería el valor de la variable A, T, el periodo de la onda en segundos, delta, distancia epicentral en grados, H, profundidad del foco, C sub S, factor de corrección de la estación sismológica, CR, factor de corrección regional, cuya variación es más o menos compleja, ¿ya? Bien, entonces aquí con esta fórmula podemos definir la magnitud en la escala de Richter. Y lo que nos importa más que todo, bueno, todo el mundo ha escuchado hablar sobre la escala de Richter.
Ahora lo que vamos a hacer es simplemente eh, eh, ver esta escala, ¿no? La clasificación. Dice, magnitud de la escala de Richter, efectos del terremoto. Si viene un sismo y se lo clasifica con una magnitud de menos de 3,5, dice que este sismo generalmente no se siente, pero es registrado, ¿no? Para efectos estadísticos. Si tiene una magnitud entre 3,5 y 5,4, a menudo se siente, pero solo causa daños menores, ¿ya? De 5,5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios. De 6,1 a 6,9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. De 7 a 7,9, terremoto mayor, causa graves daños. Y de 8 o mayor, gran terremoto, destrucción total a comunidades cercanas. Entonces, la magnitud en la escala de Richter nos da más o menos un parámetro de qué tan destructivo o qué clase de daños puede generar un sismo a una estructura, ¿ya? Ahora vamos al concepto de intensidad. Se entiende como intensidad al efecto que produce un sismo en diferentes lugares. Está relacionado principalmente al daño que produce el sismo a las estructuras que construye el hombre y las perturbaciones provocadas en el terreno, como grietas, deslizamientos, desprendimientos, etc. Por esto, para un solo sismo habrá intensidades de acuerdo con la posición donde se esté evaluando, describiendo de manera subjetiva el potencial destructivo del mismo. Sin embargo, los grados de todas las escalas son desde algunos puntos de vista subjetivos y a continuación se citará algunos de dichos puntos, ¿ya? Bien, esto ya lo pueden leer ustedes con más calma, pero fíjense que estamos viendo dos conceptos, que es uno la intensidad y otro la magnitud en la escala de Richter, ¿ya? Eh, dice, la intensidad puede ser diferente en los diferentes sitios reportados para un mismo terremoto. La magnitud de Richter, en cambio, es una sola, ¿ya? Y dependerá de, entonces repito, la intensidad puede ser diferente en los diferentes sitios reportados para un mismo terremoto. La magnitud de Richter, en cambio, es una sola, entonces no varía ese valor y dependerá de qué. La energía del terremoto, la distancia de la falla que se produjo en el terremoto, la forma como las ondas llegan al sitio que se registra, las características geológicas del material subyacente, del sitio donde se registra la intensidad y lo más importante, cómo la población sintió o dejó registros del terremoto. Los grados no son equivalentes con la escala de Richter. Se expresa en números romanos y es proporcional de modo que una intensidad de 4 es el doble que la 2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la intensidad se mide en función a esta escala de Mercalli modificada, donde está clasificada desde el grado 1 hasta el grado 8. El grado 1, por decirle, dice sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables. Ya, por ejemplo, un grado 4 o un sismo registrado con una intensidad de grado 4 en la escala de Mercalli, dice sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. Por la noche algunas despiertan, vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas, los muros crujen, sensación como de un carro pesado chocando contra un edificio. Los vehículos de motor estacionados se balancean claramente. Entonces vamos a leer el 6, por ejemplo. El 6 dice, sacudida sentida por todo el mundo, muchas personas atemorizadas, huyen hacia afuera, algunos muebles pesados cambian de sitio, pocos ejemplos de caída de aplanados o daños en chimeneas, daños ligeros. Y aquí podemos leer la 8, ¿no? Que sería la peor, dice. Eh, Dice daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno, considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial, grande en estructuras débilmente construidas, los muros salen de sus armaduras, caída de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas y monumentos
y muros, los muebles pesados se vuelcan, arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades, cambio en el nivel del agua de los pozos, pérdida de control en las personas que guían vehículos motorizados, ¿no? Y así tenemos hasta llegar a la 12, 11 y 12. Dice la 11, dice casi ninguna estructura de mampostería queda en pie, puentes destruidos, anchas grietas en el terremoto, las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio, hundimientos, derrumbes en el terremoto suave, gran torsión de vías férreas. Y el grado 12 dice destrucción total, ondas visibles sobre el terremoto, perturbaciones de las cotas de nivel, ríos, lagos y mares, objetos lanzados en el aire hacia arriba, ¿ya? Bien, entonces, como podemos ver, la escala de Richter solamente nos da el número, nos da una pequeña referencia. Sin embargo, lo que nos indica que si el terremoto ha sido muy dañino o no, es la escala de Mercalli modificada que está en función a su intensidad. Entonces, la intensidad nos define qué tan destructivo o no ha sido el sismo, no así la escala de Richter. La escala de Richter solamente es un parámetro referencial, ¿ya? La intensidad y la forma como lo han vivido las personas, eso es lo que se califica en la escala de Mercalli, ¿ya? Ahora entrando al estudio de tablas, es necesario puntualizar tipos de edificios: piedras sin labrar, estructuras rurales, casas de adobe o de tierra. Hay edificios tipo B, edificios de albañilería de ladrillos, edificios de bloques grandes y de tipo prefabricado, tabiquerías pesadas, edificios de mampostería y piedra labrada. Tipo C, edificios reforzados, estructuras de madera bien construidas. Y bueno, aquí podemos clasificar los daños también, desde el grado 1 hasta el grado 5. Daño 1, grado 1 serían daños ligeros, grietas finas en estuco o yeso, caída de trozos pequeños de yeso o estuco. Grado 2, daños moderados, grietas pequeñas en muros, caída de trozos grandes de yeso o estuco, corrimiento de tejas, grietas de chimenea, caen partes de chimenea, daños graves, grietas profundas en muros, caída de chimeneas, destrucción, separación de muros, parte de edificios pueden derrumbarse, elementos de un edificio pierden su cohesión, muros interiores y rellenos de estructuras de muros se derrumban. Y el grado 5 se refiere a colapso total de edificios. En esta tabla siguiente se permiten determinar los grados de intensidad del 5 al 9, usando estadística de daños observados en los edificios tipo A y C. En ellos, poco significa alrededor del 5%, ¿ya? Muchos alrededor del 50%, la mayoría alrededor del 75%, ¿ya? Los números indican el grado de daño. Entonces aquí, por ejemplo, puede haber un sismo catalogado con intensidad de 7. Entonces los edificios tipo A, digamos, 4 son pocos, son los edificios que no han sufrido daños, y muchos se refiere a estadísticamente hablando. Los edificios tipo B, cuando decimos mucho, dice 2, y edificios tipo C, cuando definimos muchos, dice 1. Ya, bien, esto era solamente un documento referencial que les voy a compartir para que veamos la parte introductoria, ¿ya? Entonces, estas otras cositas, yo tengo toda esta documentación que la he podido recopilar para ustedes. Lo voy a pasar lo más rápido posible, ya, para no intentar no cansarlos mucho, ya. Bueno, como nosotros estamos en Bolivia, y bueno, la mayoría de los cursantes somos de Bolivia, entonces vamos a hablar un poquito de Bolivia, ¿no? Afortunadamente en Bolivia sí hemos registrado sismos, pero han sido muy pocos los que han generado destrucción o destrucción a gran magnitud. Sin embargo, ahora las normativas están cambiando en ese sentido, y bueno, estamos realizando los diseños tomando en cuenta o dándole una característica sísmico resistente para poder prever
posibles daños que tenga, ¿no? Por ejemplo, si estamos diseñando un hospital, el hospital sí o sí tiene que tener un diseño sísmico resistente, ¿no? Porque si viene un sismo y no tenemos dónde llevar a los enfermos, entonces sería muy complicado. Entonces, las estructuras de gran magnitud, al menos en Bolivia, ya se está exigiendo que tengan su respectivo análisis sísmico resistente. Bien, esto es un poco de historia sismológica en Bolivia, ¿ya? Bueno, aquí no la vamos a leer, la instalación de los sismógrafos en San Calixto, Bolivia, pasa a formar parte del grupo de naciones dedicadas a registrar fenómenos telúricos que se desarrollan en el interior del planeta. Ya, entonces aquí redes de medición sísmica, entonces ahí tenemos la ubicación de algunos de los sismógrafos en Bolivia, eh, dónde se encuentran las estaciones, cuáles son sus coordenadas, ya, dónde están cada una de las estaciones, tectónica en Bolivia. O sea, lo que habíamos visto anteriormente era de manera general, ahora se especifica para Bolivia, dice. No se puede hablar de amenaza sísmica en la ciudad de La Paz sin antes conocer un poco de las características tectónicas de las fuentes de amenaza sísmica. Es así que se presenta una descripción de unidades geológicas tectónicas en Bolivia y luego se hará una pequeña descripción de la sismicidad en Bolivia. Entonces tenemos tectónica, la cordillera de los Andes, llanuras chaco-venianas, escudo brasileño, cordillera occidental, subandino, llanura del Chaco, escudo brasileño, ¿ya? La cordillera occidental está conformada principalmente por rocas volcánicas y mesetas volcánicas. La cordillera oriental está compuesta por rocas paleozoicas y grandes grupos graníticos al centro y sur formada por rocas de edad ardovícia. La cordillera centro-oriental en su parte central presenta cuencas sedimentarias de edad cuaternaria. Bien, estos son simplemente explicación, ¿ya? Geología estructural para el caso del estudio de las fallas del territorio nacional. El Observatorio San Calixto identificó 14 fallas de importancia en el sector nacional. ¿Ya? Entonces, estas son las posibles fallas en Bolivia, ¿no? Entonces, tenemos el tipo de falla, el terremoto potencial máximo que podría llegar y la longitud en kilómetros, ¿ya? Luego tenemos sismicidad de historia de Bolivia. Bueno, aquí ya son algunos datos de los sismos de mayor magnitud que se han podido presentar. O sea, ahí están, es una recopilación simplemente, uno de los más vistos, digamos, aquí está, fíjense su magnitud en la escala de Richter y su intensidad en la escala de Mercalli. Por ejemplo, ha habido, por ejemplo, en 1909, el 17 de mayo, un sismo con una magnitud de 6,9 en la escala de Richter y intensidad de 7 en la escala de Mercalli. Entonces fue un sismo a 250 de profundidad, sentido en Tupiza y Tarija, ¿no? Entonces ha habido bastantes eh, sismos. Uno de los más recordados son el sismo de Aikile y Misque, ¿ya? Que también, si bien, fíjense, no ha tenido una gran magnitud, sí ha tenido una intensidad considerable de valor de 7, ¿ya? Daños en Aikile, pobladores huyen a Misque, ¿no? Esto ha sido uno de los que más se ha sentido en Bolivia, entonces, y bueno, aquí tenemos algunos más, ¿ya? Entonces, esto es solamente información sismológica regional, ¿ya? Para analizar la amenaza sísmica en Bolivia es importante conocer fuentes sísmicas que podrían amenazar o representar un riesgo a las ciudades del país, debiendo en tomar en cuenta dos tipos de amenazas. Una local, que está representada por fuentes sismogénicas y que se encuentran en el país, y otra exterior, como países vecinos de Chile y Perú, ¿ya? Entonces, aquí tenemos amenaza local, ¿no? Estos son amenazas en Bolivia, ¿ya? Estos son los posibles lugares donde se podrían registrar o los que tienen más probabilidad de obtener
probabilidades de que se genere un sismo de magnitud. Y bueno, aquí tenemos algunas curvas, algunas gráficas, ya para leerlo con calma, ¿no? Entonces, amenaza exterior y es un sismo que sea propagado de otro país y bueno, que sea sentido también en el nuestro. También aquí tenemos un poco de información al respecto. Dice, en el anterior acápite se analizó la amenaza sísmica en la ciudad de La Paz, que es la capital de Bolivia, debido a las fuentes sismogénicas locales. Igual o mayor amenaza presentada fuentes sismogénicas exteriores en el norte de Chile como en el sur de Perú, ¿no? Que son los que más problemas sísmicos se generan o más registros sísmicos se generan. Entonces, estos producen sismos que son sentidos con relativa intensidad en la ciudad de La Paz y en edificios de mediana o gran altura, ¿no? Entonces sería como una réplica de estos sismos, puede ser sentido en Bolivia, ¿no? Los terremotos que se producen en la zona son debidos a fricción de la placa de Nazca y Sudamericana, debido a que estos sismos se producen a una profundidad baja, es que estos causan grandes repercusiones en la superficie. Ya, bueno, entonces aquí tenemos un registro. Chile y Perú, como sabemos, tienen bastante cantidad de sismos, al menos en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya un poco más de información acerca de los mismos. También la intensidad de los sismos, la distancia, su intensidad promedio, su magnitud en la escala de Richter, ¿no? Entonces aquí también tenemos otra clasificación de esos sismos, ¿ya? Bien, bueno, esto sería conclusiones. Dice, por los datos antes mostrados, por medio de mapas de riesgo sísmico e intensidades máximas, se concluye que existen zonas peligrosamente que existen dos zonas de peligrosidad sísmica importante, esto en Bolivia. La primera situada al norte del departamento de La Paz, la región de Constata Mapiri, con intensidades de grado 8, ¿ya? En la escala de Mercalli y aceleraciones de 55%. Segunda, en el centro del país, en el valle de Cochabamba, donde hay la mayor probabilidad de alcanzar un grado 6 de intensidad y un 30% de aceleración eh, del 5% de la gravedad, ¿ya? Cabe hacer notar que estos fueron intensidades máximas, ¿no? Entonces, en realidad, cuando se hace este análisis, todo es un análisis probabilístico, ¿no? Entonces, son probabilidades simplemente el análisis que se hace, ¿no? Entonces, ahí se determina cuáles son las zonas las que pueden tener más peligrosidad de sufrir algún movimiento sísmico, ¿ya? Entonces, bien, eso era sismología de Bolivia, si querían verlo. Bueno, ahora ya entramos ya un poco a la parte teórica, conceptos básicos de dinámica estructural, dice. No, igual voy a intentar pasarlo rapidito, ¿ya? Eh, Dice, en un sentido muy amplio, puede considerarse que un sistema dinámico se caracteriza por variables que pueden experimentar variaciones en el tiempo y que al menos, en principio, son predecibles sin se conocen las influencias externas que actúan en el sistema. En realidad, los desarrollos que se realizan en este documento no requieren una identificación tan general, ya que en él se estudiará únicamente sistemas estructurales o estructuras. Por el motivo se considera simplemente que sobre la estructura actúan cargas dinámicas que producen vibraciones. La evaluación de su comportamiento requiere solucionar numéricamente las ecuaciones diferenciales que describen dichas vibraciones una vez definidas las acciones dinámicas de una manera adecuada al cálculo numérico, ¿ya? Dice, todas las características de las cargas dinámicas, módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, o solo algunas de ellas varían con el tiempo. Ejemplo de algunas fuentes importantes de vibración capaces de afectar a las estructuras de movimientos sísmicos, vibraciones causadas por el viento, vibraciones causadas por olas y corrientes, vibraciones inducidas por explosiones, fuerzas debidas a choques o impactos, fuerzas producidas por piezas que ruedan y por maquinaria, fuerzas producidas por movimiento de vehículos.
Bien, voy a pasar esto un poquito. Aquí tenemos la respuesta sísmica, que va a tener como variables aceleraciones, velocidades, desplazamientos, tensiones y deformaciones, ¿no? Entonces, cuando se produce esto, entonces nos genera esta respuesta, ¿ya? Entonces, bien, esto lo vamos a ver. Definición de la acción dinámica, ¿ya? Acciones dinámicas definidas de forma determinista, ¿ya? Entonces dice las acciones dinámicas definidas utilizando representaciones deterministas son funciones del tiempo cuyo valor en cada instante es conocido. Este tipo de representación es apropiada en el análisis a posteriori de una estructura. Esto es en la comprobación de su comportamiento sísmico una vez que se disponga, por ejemplo, de un acelerograma de movimiento sísmico. Dicho acelerograma es un registro real obtenido en la zona. Los resultados del cálculo estructural son únicamente cualitativos, puesto que se basan en la hipótesis optimista de que los terremotos esperados en el futuro en el área tendrán características similares al registro utilizado en el análisis. Bien, por ejemplo, este acelerograma, ya, que se lo puede generar en cada región, ya, eso nos permite hacer el análisis dinámico utilizando el registro tiempo-historia, ¿ya? Cuando nosotros vayamos al SAP, que lo vamos a hacer de un ratito, entonces podemos introducir un análisis a través de un espectro de respuesta o a través de un registro tiempo-historia que se mide a través de un acelerograma. Vamos a hacer los dos casos, ¿ya? Primero vamos a usar el más común y el más frecuente, que es a través de un espectro de diseño, que ya vamos a ver en función a qué variables está y cómo se obtiene un espectro de diseño, ¿ya? Bien, entonces aquí en la figura 3 ilustran cargas dinámicas definidas en forma determinista, eh, teniendo como criterio de clasificación el tipo de función que se describe la carga, ¿ya? Bien, aquí tenemos acciones dinámicas definidas de forma estocástica. La representación estocástica se utiliza cuando la acción dinámica no puede representarse mediante funciones temporales cuyos valores sean conocidos en cada instante del tiempo. Las cargas simulan mediante familias de funciones definidas conforme a características probabilísticas y utilizando métodos propios de la teoría de probabilidades. Entonces, esta operación es seguida por la evaluación de algunos parámetros estadísticos de respuesta estructural. Bien, aquí tenemos estructuras y modelos estructurales. Cuando una estructura está sometida a acción sísmica, su respuesta es el resultado de filtrar el movimiento sísmico del terremoto a través de la estructura. En consecuencia, el análisis sísmico implica la definición previa tanto del movimiento del terremoto como de las características estructurales. Como en otras ramas de la mecánica aplicada, el sujeto de análisis no es propia de la estructura, sino un modelo mecánico de la misma. En este caso, el modelo dinámico, tal como puede verse esquematizado en el diagrama. Entonces, tenemos una acción sísmica, características del modelo dinámico y tenemos una respuesta sísmica, ¿ya? Dice, el modelo dinámico depende del tipo de estructura analizado y pretende no solo proporcionar una descripción realista del comportamiento estructural, sino también permitir desarrollar una serie de relaciones simples entre las acciones y las respuestas, ¿ya? Bien, entonces aquí hay un poco más, entonces leerlo todo sería bastante largo, entonces solamente voy a dar un pequeño resumen, ¿ya? Después todo esto yo les voy a facilitar si quieren leerlo con calma, ¿ya? Entonces, métodos de modelización dinámica, digo, tenemos una excitación sísmica, eso va a originar un modelo dinámico que se va a representar en un modelo matemático, que son procedimientos numéricos y generan una respuesta sísmica. Dice, en los siguientes capítulos se analizarán algunos de los sistemas de masas distribuidas más usuales mediante modelos discretos. Dice, en la modelización dinámica de estructuras pueden utilizarse los siguientes modelos de discretización. Método de masas concentradas, método de desplazamientos generalizados, métodos de elementos finitos. Ya son algunos métodos de modelización. Entonces aquí tenemos el método de masas concentradas.
Solamente vamos a ver la definición. El método de masas concentradas supone que la masa estructural está concentrada en una serie de puntos previamente seleccionados. Dicha masa simula el efecto de las fuerzas de inercia reales que aparecen en la estructura durante su vibración. ¿Ya? Entonces, ¿qué simulan estas masas concentradas? Dichas masas simulan el efecto de las fuerzas de inercia reales que aparecen en la estructura durante su vibración. ¿Ya? Entonces ustedes lo leen, ¿ya? Lo leen un poquito más con calma, es un poquito extenso, ¿ya? Es un poquito extenso, entonces ahí esto es la forma de interpretar más o menos a la estructura, cómo se la puede idealizar en función a este método de masas concentradas, ¿ya? Entonces es un poquito largo, lo dejo para que ustedes lo lean con calma. Ahora, el otro método de desplazamientos generalizados es apropiado en aquellas estructuras, la masa está uniformemente distribuida, como por ejemplo como por ejemplo la chimenea de la figura. Entonces, este es otro método. El número de grados de libertad se reduce si se acepta la hipótesis de que los desplazamientos dinámicos de la estructura descritos por la función pueden definirse como una combinación de funciones de formas elementales como las que pueden verse en las siguientes figuras, ¿ya? Bien, entonces, método de elementos finitos, aspectos generales. El método de elementos finitos ha sido ampliamente usado en la discretización de cualquier tipo de estructura. Una de sus ventajas más importantes consiste en que las aproximaciones de tipo físico realizadas en el proceso de discretización siguen una metodología unitaria y sistemática. El continuo analizado es sustituido por un número finito de subdominios interconectados entre sí en un número finito de puntos denominados nodos. El comportamiento dinámico del continuo original está gobernado por las leyes de la mecánica del medio continuo. En el método de elementos finitos, las funciones solución no se definen en todo el continuo, sino de sus valores numéricos se calculan únicamente los nudos. Bien, discretización del continuo elástico. El campo de desplazamiento de elementos puede expresarse en función del vector de desplazamientos nodales usando la matriz de funciones de interpolación. Ya, bueno, esto ya es un poco de teoría de discretización de las estructuras aplicadas al método de elementos finitos. Y aquí tenemos modelos dinámicos característicos. Este es el modelo de un solo grado de libertad, ¿ya? Se describe modelos dinámicos de amplia utilización en capítulos posteriores. El modelo dinámico más simple conservado con un solo grado de libertad dibujado en la figura se caracteriza porque su masa M y su rigidez K se hace la hipótesis de que su masa de que su masa es desplazada desde la posición de reposo por alguna causa externa y se supone que durante su vibración no recibe energía externa, ¿no? Como modelo teórico no disipa energía, el movimiento oscilatorio no tiene fin y se le denomina vibración libre no amortiguada, ¿ya? Aquí tenemos modelos de varios grados de libertad. Dice, los modelos con un solo grado de libertad descrito anteriormente pueden generalizarse para varios grados de libertad. El modelo de la figura 3.17a es conservativo, mientras que el dibujado en la figura 3.17b no es conservativo. Finalmente, el 3.17c corresponde al caso sísmico, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos modelos matemáticos, entramos a más teoría, ecuaciones del movimiento sísmico, ¿ya? Sistemas linealmente elásticos, amortiguamiento. Dice, el amortiguamiento es el proceso por el cual la vibración libre disminuye en amplitud. En este proceso, la energía de sistemas de vibraciones es disipada por varios mecanismos, los cuales pueden estar presentes simultáneamente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la fuerza de amortiguamiento, cómo se lo calcula, ¿ya? Dice, a diferencia de la rigidez, el coeficiente de amortiguamiento no puede ser calculado a partir de las dimensiones de la estructura y el tamaño de los elementos estructurales.
debido a que no es factible identificar todos los mecanismos disipadores de energía vibracional en las estructuras actuales. Entonces aquí tenemos ecuaciones de movimiento, la segunda ley de Newton, equilibrio dinámico, componentes masa, amortiguamiento y rigidez, excitación sísmica. Dice, el problema se concierne al ingeniero es el comportamiento de la estructura que está sujeta al movimiento sísmico en su base. Es debido a ello que a continuación se explica la ecuación de movimiento que gobierna este fenómeno. Entonces aquí tenemos ya la explicación teórica. La ecuación 3.8 es la que gobierna el desplazamiento relativo y el sistema lineal de la figura 3.7 sujeto a la aceleración del suelo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos teoría general de vibraciones, vibración libre no amortiguada, ¿ya? Aquí está la fórmula para calcular el periodo, ¿no? La frecuencia también, que es 1 sobre el periodo. Y bueno, aquí tenemos vibraciones libres con amortiguamiento no viscoso. Y bueno, ya es netamente una parte, entrar a la parte teórica, ¿no? Integración de Dudamel, entonces aquí ya es simplemente la parte matemática, ¿no? Aquí tenemos sistemas de varios grados de libertad, cómo se los puede idealizar. Aquí ya esto me interesa. En la ecuación de movimiento, ¿ya? Una estructura de varios niveles se puede idealizar como un pórtico de varios niveles con diafragmas de cuerpo rígido, asumiendo que la masa está concentrada en cada nivel. Las columnas se suponen axialmente inextensibles, pero lateralmente flexibles. La respuesta dinámica del sistema está representado por el desplazamiento lateral de las masas con el número de grados de libertad dinámica o n nudos de vibración que son iguales al número de masas. La vibración resultante del sistema está dada por la reposición de las vibraciones de cada masa. Cada modo individual de vibración tiene su propio periodo y puede ser representado en un sistema simple del mismo periodo, ¿ya? Entonces, la figura muestra 3 modos de un sistema aporticado de 3 niveles, dice, ¿no? Entonces, aquí tenemos, resumiendo, digamos, esta es la estructura real. Esto es un sistema equivalente donde en cada nudo se concentra la masa de cada nivel. Y como pueden ver, si yo hago el análisis de esta estructura, estoy viendo, fíjense, diferentes posibles formas de vibrar o modos de vibrar que puede surgir en la estructura. Entonces, fíjense, esta estructura idealizada se la idealiza se la puede idealizar con este sistema equivalente y podemos ver que se pueden generar unas 5 formas diferentes de vibrar de esta estructura. Entonces, lo mismo vamos a hacer en el programa. El programa podemos calcular las diferentes formas de vibrar de la estructura y a eso se refiere cuando por defecto llega el estado de carga que dice modal. El estado de carga que dice modal es justamente para poder identificar las diferentes formas de vibración que puede presentarse en la estructura, ¿ya? Bien, esto es, dice FI vendría a ser el vector de fuerzas de inercia, M la matriz de masa y U es el vector de aceleraciones, ¿no? Parecido a, y aquí tenemos también otra ecuación, dice Fs vector de fuerzas elásticas, K matriz de rigidez de la estructura, U es el vector de desplazamientos, ¿no? Esta es la ecuación directa de rigidez, ¿ya? Donde F es el vector de fuerzas elásticas, K matriz de rigidez y U el vector de desplazamientos. Bien, entonces respuesta dinámica al análisis modal. Entonces, para determinar la respuesta dinámica de una estructura de varios grados de libertad, se puede utilizar el procedimiento de análisis modal, se obtiene la respuesta máxima por separado para cada modo, modelamiento de cada uno de ellos como un sistema simple de grado de libertad, debido a que los valores máximos no pueden ocurrir simultáneamente. Estos valores son combinados estadísticamente para obtener la respuesta total.
Entonces, aquí entran dos métodos, fíjense, que esto también nos pide el programa cuando hacemos el análisis modal. El programa nos pide, dice, el método SRS o el método CQC. Ya dice, el método de raíz cuadradas de la suma de los cuadrados SRSS es aplicable para estructuras bidimensionales cuando la relación entre los periodos de cualquier modo alto con cualquier modo bajo es 0,75 o menor, y en relación de amortiguamiento no excede el 5%. El análisis modal puede ser enfocado mediante métodos matriciales, numéricos o métodos iterativos. Entonces aquí tenemos ya el método matricial, ¿ya? Como la respuesta dinámica de la estructura depende de frecuencias o periodos de vibración y de la forma desplazada, el primer paso en un análisis de un sistema de varios grados de libertad es encontrar las frecuencias y las formas modales de vibración libre. En este caso no existen fuerzas externas y el amortiguamiento es considerado cero. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya más de la parte matemática, la matriz modal y espectral, ya, expresada matemáticamente. Entonces, bien, vamos a pasar esto rapidito también. Aquí, criterios de, criterios de estructuración sismo resistente en edificios. ¿Ya? Esto igual lo voy a pasar para que ustedes lo lean. ¿Ya? Requisitos de configuración, digamos. O sea, no existe una definición definida para obtener una configuración sísmica adecuada o una estructura sismo resistente óptima. Todo está basado en según una serie de requisitos y recomendaciones, los cuales han sido obtenidos a través de la experiencia de terremotos pasados y en términos generales se resumen en estos dos conceptos detallados, simplicidad y simetría. Los sismos han demostrado repetidamente que las estructuras simples y simétricas tienen mayor oportunidad de sobrevivir por dos motivos principales, dice. Es posible entender adecuadamente su comportamiento sísmico, los cuales nos llevan a un análisis más aproximado de la estructura. La posibilidad de entender y detallar de mejor manera las zonas de falla sísmica, ¿ya? Entonces, las estructuras regulares, ¿ya? Simétricas y con formas simples, tienen más posibilidad de sobrevivir que una estructura irregular, ¿no? Distribución uniforme y continua de la resistencia. Este concepto está relacionado estrechamente con el de simplicidad y simetría, ya que al cumplir el primer concepto se tendrá una estructura como con los miembros que soportan las cargas están distribuidos uniformemente, elementos verticales continuos desde el inicio hasta el final de la estructura, uniformidad de dimensiones de elementos verticales y horizontales, no hay cambios abruptos de elementos estructurales. La estructura, al no cumplir cualquiera de estos dos conceptos, llega a ser denominada estructura irregular, pudiendo presentarse daños en su configuración. Entonces, como pueden ver, no es recomendable hacer una estructura sismo resistente con una forma irregular, ¿no? Justamente para evitar que se generen daños, ¿no? En la misma debido a esa complejidad estructural que se puede presentar, ¿ya? Consideraciones geométricas y arquitectónicas, puede haber irregularidades en elevación, o sea, irregularidades verticales. Dice, se definen posibles irregularidades verticales y requerimientos adicionales de detalle que deben satisfacerse si las irregularidades están presentes. Dice, puede considerarse que no existe irregularidades de rigidez y de peso cuando para todos los pisos la deriva de cualquier piso es menor a 1,3 veces la deriva del piso siguiente hacia arriba. ¿Ya? Bien, aquí tenemos irregular. Es conveniente que existan cambios bruscos en dimensiones, masas, rigideces y resistencias del edificio para evitar concentraciones de esfuerzos en determinados pisos que son débiles con respecto a los demás. Los cambios bruscos de elevación hacen también que ciertas partes del edificio se comporten como apéndices con el riesgo de que se produzca el fenómeno de amplificación dinámica de
fuerzas conocido como chicoteo. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver algunos conceptos de piso, de irregularidad, de rigidez o piso blando. Dice, un piso blando, dice, es aquel cuya rigidez lateral es menor del 70% de la rigidez del piso superior o menor del 80% de la rigidez promedio de los 3 pisos superiores al piso blando. En tal caso se considera irregularidad, ¿ya? Irregularidad de rigidez, piso blanco, con una rigidez de 0,70 de la rigidez KD y la rigidez KC 0,80 de la sumatoria de las 3 rigideces de los pisos superiores. ¿Ya? Entonces, esto es para definir si se trata de un piso blando o no. ¿No? Esto es, aquí tenemos irregularidades de peso también puede ser, digamos, que un nivel esté más cargado que otro. Entonces, dice también, pues, hay que tomar en cuenta irregularidades de peso o de masa. Debe considerar que existe irregularidad de masa cuando la masa efectiva de cualquier piso es mayor del 150% de la masa efectiva de uno de los dos pisos contiguos. No es necesario considerar un techo que sea más liviano que el piso interior. ¿Ya? Entonces, eso también sirve, puede haber también irregularidad vertical geométrica, ¿no? Se considera que existe irregularidad vertical geométrica cuando la dimensión horizontal del sistema de resistencia de las fuerzas laterales en cualquier piso es mayor al 130% del piso colindante. No es necesario considerar los pisos de azotea de un solo nivel. Bien, estos son parámetros, ¿no? Que nos permiten discontinuidad en el plano de elementos verticales resistentes a las fuerzas laterales. Se considera este tipo de irregularidad cuando existe un desplazamiento en el plano de los elementos resistentes a las cargas laterales mayor que la longitud de los elementos. Aquí tenemos discontinuidad en capacidad, piso débil, ¿ya? Piso débil es aquel en el que la resistencia del piso es menor del 80% de la resistencia del piso inmediatamente superior. En tal caso se considera irregular la resistencia del piso. eh, eh, en tal caso se considera irregular. La resistencia del piso es la resistencia total de todos los elementos resistentes a las fuerzas sísmicas que comparten el esfuerzo cortante del piso en la dirección bajo consideración. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver el concepto de piso débil. Columna corta es uno de los defectos de estructuración encontrados con mayor frecuencia en el área en áreas de gran construcción después de un sismo intenso. ¿Ya? Dice, resulta preocupante que en estos edificios para la educación y juventud las columnas cortas abundan por la necesidad de iluminación y ventilación. Bien, entonces aquí tenemos irregularidades horizontales en planta. También puede haber, se definen irregularidades en planta y requerimientos adicionales de detalles que deben satisfacer si las irregularidades están presentes. Las estructuras regulares son definidas con aquellas que tienen discontinuidades físicas significativas, ¿ya? Aquí puede haber irregularidad torsional por considerarse cuando los diafragmas no son flexibles, dice. Se debe considerar que existe irregularidad torsional cuando el máximo desplazamiento relativo del piso o deriva, calculado incluyendo la torsión accidental en un extremo de la estructura, transversal a un eje, es de 1,2 veces el promedio de los desplazamientos relativos del piso de los dos extremos de la estructura. Aquí podemos tener otros conceptos, esquinas reentrantes, discontinuidad en el diafragma. Se considera que irregular cuando los diafragmas con discontinuidades abruptas o variaciones de rigidez, incluyendo las causadas por áreas recortadas o abiertas mayores al 50% del área bruta encerrada en el diafragma o cambios en la rigidez efectiva del diafragma mayores al 50% del piso flexible. ¿Ya? Aquí desviaciones fuera del plano, sistemas no paralelos, ¿ya? Consideraciones estructurales. Poco peso, dicen. Las fuerzas producidas por los sismos son de inercia.
que es el producto de la masa por la aceleración. Así las fuerzas de inercia son proporcionales a la masa, tanto al peso del edificio. Por ello debe procurarse que la estructura y los elementos no estructurales tengan el menor peso posible y además sean resistentes, ¿ya? No se recomiendan voladizos debido a que producen fuerzas de inercia verticales de magnitud apreciable que sumadas a las fuerzas de gravedad llegarían a causar serios problemas, ¿ya? Debido al aumento de cargas laterales, las fallas en los elementos verticales como columnas y muros podrían ser por pandeo. Es ahí que la masa ejerce un rol importante cuando la masa empuja hacia abajo la gravedad, ejerce fuerza sobre un miembro flexionado o desplazado lateralmente. A este fenómeno se conoce como efecto P delta. Cuando mayor sea la fuerza vertical, mayor será el momento debido al producto de la fuerza P y la excentricidad delta. ¿Ya? Bien, entonces aquí seguimos. Columna fuerte, viga débil. ¿Ya? Este concepto también se lo maneja mucho en análisis sísmico resistente. Las estructuras de edificios aporticados es requisito que los miembros horizontales fallen antes que los verticales, permitiendo de esta manera el retraso del colapso total de la estructura. Las vigas y las losas generalmente no fallan aún después de un daño severo en aquellos lugares que se hayan formado articulaciones plásticas. En cambio, las columnas colapsan rápidamente bajo su carga vertical cuando haya ocurrido aplastamiento del hormigón. Esto conduce a que las vigas peraltadas sobre columnas ligeras no son apropiadas en regiones sísmicas, ¿ya? Entonces, sistemas estructurales, bueno, aquí tenemos pórticos resistentes a momentos, sistema de muros portés, sistema dual, sistemas de estructuras de edificación, ¿ya? ¿Por qué se trabaja con sistemas mixtos? Porque cada estructura va a tener su propio periodo de vibración. Entonces, si nosotros modificamos la rigidez de la estructura, que es su módulo de elasticidad, su inercia y su longitud, entonces si modificamos la rigidez de la estructura, entonces podemos cambiar también el periodo de vibración de la estructura. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos sistemas de muros portantes, ¿no? Tenemos son sistema estructural, si una estructura espacial de soporte de cargas verticales, los muros de carga o sistemas de arrostramiento proporcionan el soporte a todas o la mayoría de cargas o la mayoría de las cargas por gravedad. La resistencia a las cargas laterales la proporcionan los muros de corte o las estructuras arrostradas. Sistemas de estructuras de edificación en un sistema estructural con una estructura especial esencialmente completa que proporciona soporte de cargas de gravedad. La resistencia de cargas laterales la proporcionan los muros de corte y las estructuras arrastradas que no cumplen con los requisitos del sistema doble. Sistema pórtico resistente a momentos. Es un sistema estructural con una estructura espacial esencialmente completa que proporciona soporte a las cargas por gravedad. ¿Ya? Los pórticos resistentes a momentos proporcionan resistencia a las cargas laterales, principalmente por la acción de flexión de sus elementos. Sistema dual, estructura espacial especialmente completa que proporciona apoyo a las cargas por gravedad. ¿Ya? Bien, esto ya sería, esto lo paso directo, ¿ya? Para no cansarlo, ¿ya? Y vamos a ir ya ahora al modelo, ¿ya? Definición de acción sísmica en el diseño estructural, ¿ya? Tenemos definición mediante espectros y respuesta de diseño, ¿ya? Entonces, esto es importante para poder definir un espectro de respuesta y de diseño, tenemos que analizar el movimiento del suelo, ¿ya? Porque el espectro está en función al tipo de suelo, ¿no? Si es un suelo blando, un suelo intermedio, un suelo duro, tiene su propio espectro de diseño, ¿ya? Entonces dice, las vibraciones del suelo producidos por movimientos sísmicos en un sitio específico dependen de la proximidad de este a la fuente de origen, de la característica del sitio y de la atenuación de la aceleración pico. La amplitud, frecuencia
y tiempo de duración son requeridos para clasificar el movimiento, y estos parámetros se obtienen a partir de acelerogramas registrados en diferentes puntos. Estos registros son utilizados para demarcar áreas y zonas con similar potencial de riesgo sísmico, tomando en cuenta la frecuencia de ocurrencia, la predicción de la magnitud máxima del sismo, la probabilidad de excedencia de esa magnitud, la distancia al origen, la localización de la falla de origen y detalles geológicos del área. Estas demarcaciones son presentadas como mapas de riesgo sísmico que contienen zonas correspondientes a aceleraciones pico del suelo. Entonces aquí tenemos la ecuación de movimiento nuevamente y el espectro de respuesta. Dice, cantidad de respuesta. La deformación del sistema o desplazamiento relativo de la masa es la respuesta de mayor interés por estar relacionada linealmente a las fuerzas internas, momentos cortantes en vigas en columnas. Entonces aquí tenemos un histograma de respuesta, ¿ya? La parte matemática, ¿ya? Entonces dice, para un pórtico simple, las fuerzas internas de corte y momento en las columnas y vigas pueden ser determinadas mediante un análisis estático sujeta a una fuerza lateral estática equivalente, ¿ya? Bueno, aquí tenemos concepto de espectro de respuesta. En sísmica, el espectro de respuesta da un significado conveniente al sumario de respuestas pico de todos los posibles sistemas, sujeto a componente particular del movimiento del suelo. También provee aproximaciones prácticas para aplicar conocimientos de dinámica estructural. Una gráfica de valores pico de respuesta de una cantidad como función del periodo natural de vibración del sistema o cualquier parámetro relacionado, ¿ya? Como periodo y frecuencia es llamado espectro de respuesta para esa cantidad. Entonces aquí tenemos el espectro, es una gráfica de desplazamientos contra el periodo para una deformación fija, ¿ya? Entonces la figura ayuda a entender el procedimiento para determinar el espectro. Dicho espectro es desarrollado para el movimiento sísmico, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿ya? Esta es la fórmula para hallar la pseudoaceleración pico, ¿ya? A es la pseudoaceleración pico y está en función a estos parámetros, ¿ya? El espectro de respuesta de la pseudoaceleración es trazado en función al periodo, ¿ya? Bien, entonces aquí es el análisis, ¿ya? Construcción de un espectro, ¿ya? Entonces, en función a esa ecuación y siguiendo estos pasos, se puede construir un espectro de respuesta, ¿ya? Pues ahí ya está la explicación matemática, ¿ya? Y se puede obtener ya el espectro de respuesta para esa zona, ¿ya? Entonces, espectro elástico de diseño. Para propósitos de diseño, el espectro de respuesta es inapropiado. La forma dentada de este espectro de respuesta es característico de una sola excitación. El espectro de respuesta para otro movimiento de suelo registrado en el mismo sitio durante un sismo diferente es también dentado, pero los picos y valles no son necesariamente los mismos periodos, ¿ya? Bien, entonces aquí seguimos con un poco más de teoría sobre la construcción de espectros de diseño, y aquí tenemos la construcción del espectro de diseño según la norma boliviana de diseño sísmico del 2006. Dice, como Bolivia no cuenta con un centro de monitoreo sísmico, no se tiene mucha información que nos permita generar espectros de diseño. Por tanto, los espectros de diseño son obtenidos mediante, de manera diferente a la metodología convencional, ¿ya? Entonces, la norma básica de Bolivia, como no tenemos mucha información en nuestro medio, se realizan de la siguiente manera: elegir una aceleración básica en función a la zona sísmica, multiplicar esa aceleración por 2,5, que es un factor de amplificación máxima, y de esta manera se puede obtener con estas variables, ya se puede definir el valor de R dependiendo del tipo de suelo,
y con eso se puede definir los intervalos de la meseta del espectro y se lo puede acabar de definir, ¿ya? Entonces, aquí tenemos definición mediante acelerogramas sistéticos, ¿ya? Entonces, esto ya es para poder ver acelerogramas, ¿ya? Acelerograma en función del tiempo, ¿ya? Con estos acelerogramas se puede hacer análisis dinámico en función al registro tiempo-historia, se le llama, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos acelerogramas artificiales compatibles con los espectros de respuesta. Y bueno, aquí tenemos una gráfica de la elaboración de un espectro, ¿ya? Y bueno, esto es solamente ya parte teórica de cómo se puede generar un espectro de respuesta. Y bien, entramos a esta parte ya que es lo ultimito, que son los métodos de análisis sísmico, ¿ya? Entonces, esto sí, digamos, métodos de análisis detallados, hay el análisis estático lineal, el estático no lineal, el dinámico lineal y el análisis dinámico no lineal, ¿ya? Entonces, hay varias clases de métodos para hacer análisis sísmico, ¿ya? El primero, fíjense, es estático lineal, ya que es un análisis estático equivalente. ¿Ya? Ese es el primero y el más sencillo es un análisis estático equivalente. ¿Ya? Luego hay, y este análisis es lineal. Luego hay un análisis no lineal que se lo llama análisis de pushover. Luego hay un análisis dinámico lineal, que es el modal espectral, que es el que vamos a hacer nosotros, y el análisis dinámico lineal, el análisis de tiempo-historia. Y por último también hay el análisis dinámico no lineal, que es el análisis del tiempo-historia. Nosotros vamos a hacer el análisis dinámico lineal por el método modal espectral y por el tiempo-historia. Y vamos a hacer esto, el análisis estático lineal en función al análisis estático equivalente, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a hacer estas dos clases de análisis, el modal espectral y el análisis estático equivalente. Y por último vamos a hacer el tiempo-historia, ¿ya? Entonces, aquí está un poco ya de lo que hemos visto, ya resumido las ecuaciones de movimiento, las fuerzas másicas, esto estaba ya dentro de la teoría, el análisis modal espectral, se obtiene una respuesta máxima por separado para cada modo, modelando cada uno de ellos como un sistema de simple grado de libertad, ¿ya? Luego tenemos el análisis modal espectral. Aquí, fíjense, hay dos métodos, ¿ya? El método SRSS y el método de combinación de modos CQC, ¿ya? Alguno de los dos nos pide que introduzcamos el programa, ¿ya? Ahorita les voy a explicar en palabras más sencillas qué quiere decir el SRS y el CQC o cómo trabajan, ¿ya? Entonces tenemos análisis modal espectral, análisis modal espectral también, el análisis modal, sus ecuaciones expresadas matricialmente, ¿ya? Y por último tenemos ortogonalidad de los modos, análisis modal espectral y análisis, y aquí tenemos ya la fórmula, ¿no? Para poder obtener la aceleración espectral y un espectro de respuesta, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, eh, F es el vector de fuerzas es igual a la matriz de rigidez por un vector de desplazamientos, ¿no? Entonces aquí tenemos el factor de importancia, que lo vamos a leer más adelante de la norma, ¿ya? Entonces hay que definir qué tan importante es la infraestructura que estamos diseñando o no, y eso le vamos a dar un factor de importancia, ¿ya? Esto lo sacamos de la normativa. Hay que definir un factor de comportamiento, ¿ya? Entonces, cuando la estructura esté configurada siguiendo las configuraciones de simetría y de regularidad, podemos definir un factor de comportamiento de 2, por ejemplo. Entonces, cuando no cumpla esa función, podemos darle un factor de comportamiento de 1, ¿ya? Bien, entonces aquí esto sí me interesa, esta diapositiva.
Y bueno, ya vamos a proceder a hacer algo, por lo menos en el programa, por la clase de hoy. ¿Ya? Estas dos diapositivas las vamos a ver. Y bueno, ya cortamos luego. Esto es el análisis de pushover. Eh, Esto sí me interesa un poquito, estas dos diapositivas. ¿Ya? Dice análisis modal espectral. Recomendación para el análisis asistido por computadora. Dice efectos direccionales. Dice. Una estructura sismo resistente debe tener la capacidad de resistir sismos que ataquen en cualquier dirección a la estructura. Su sistema resistente debe funcionar en cualquier dirección. En resumen, el proceso es el siguiente. ¿Ya? Dice que se analice un análisis sísmico al 100% en la dirección X, un análisis sísmico al 100% en la dirección Y, y un análisis sísmico al 10% en la dirección Z. ¿Quién dice esto? Bueno, la propuesta de norma que manejamos en Bolivia es copia de la norma americana. ¿Ya? Bueno, está basada en la normativa americana y la norma americana trabaja de esa manera. ¿Ya? Entonces, más o menos, ¿qué quiere decir esto? Voy a compartir una pizarra. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, si yo tengo mi estructura, ¿ya? Ya voy a cambiar de color, ya, si el sismo está viniendo al 100% en la dirección X, ya, entonces si el sismo viene al 100% en la dirección X, suponiendo que esta sea la dirección X, se dice que, bueno, en la normativa, por factores probabilísticos, se analice como si el sismo viene al 100% en la dirección y al mismo tiempo vendría otro sismo, ¿ya? Al 100% en la otra dirección, o sea, en la dirección Y, o sea, la interpretación es la siguiente, ¿ya? O sea, si va a venir un sismo al 100% en la dirección X, ¿ya? Eh, ¿Ya? Entonces va a venir un sismo al 100% en la dirección X y también va a venir otro sismo al 100% en la dirección Y. Entonces dice que se analice en la dirección Z, ¿ya? En la dirección Z, ¿ya? Digamos que esta es la estructura. En la dirección Z se analice solamente el 10% del sismo, ya que cuando viene la combinación sísmica, el sismo, cuando se genera el sismo o el movimiento sísmico, en la dirección Z puede haber algún desplazamiento hacia arriba o algún desplazamiento hacia abajo. Entonces, la normativa nos recomienda que analicemos, ¿ya? Como algo probabilístico, ¿no? Que es muy poco probable, ¿no? Que va a venir un sismo al 100% en la dirección X, ¿ya? Que va a venir otro sismo al 100% en la dirección y que en la dirección Z se analice como si el sismo va a venir solamente un 10% en la dirección Z, un 10% en la dirección Z, ¿no? Que esta sería la dirección Z. Entonces, eso nos dice, bueno, la bibliografía dice, una estructura, ya voy a compartir de nuevo la diapositiva, dice, una estructura sismo resistente debe tener la capacidad de resistir los sismos que ataquen en cualquier dirección de la estructura. Su sistema resistente debe funcionar en cualquier dirección. El resumen del proceso es el siguiente, o sea, el análisis sísmico al 100% en la dirección X, eso quiere decir que va a venir al sismo al 100% en una dirección, asumir que el sismo va a venir al 100% en la dirección y asumir que el sismo va a venir al 10% solamente en la dirección Z, ya que puede producir un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo en la dirección Z a la estructura, ¿ya? Eh, las normas, eso dice la normativa americana, ¿ya? Por factores probabilísticos, ¿ya? Las normativas europeas dicen lo contrario, dicen, ya son un poquito menos conservadoras, y lo mismo dice CIPECAT, ¿ya? CIPECAT trabaja de esta otra manera. CIPECAT trabaja de la siguiente manera. Si está viniendo el sismo en la dirección X,
en la dirección Y solamente se analiza el 30%, ¿ya? Y en la dirección Z el 10%. Y si está viniendo el sismo al 100% en la dirección Y, entonces en la dirección X se analiza que puede venir el sismo solamente al 30% en esa dirección. Esto también es coherente debido a factores probabilísticos, o sea, es muy poco improbable si me viene un sismo en una dirección, con el 100%, en la otra dirección también me venga otro sismo al 100%. Entonces, por factores probabilísticos, entonces las normativas dicen, si está viniendo al 100% en X, en Y va a venir el 30. Si está viniendo al 100% en la dirección Y, en X solamente va a venir el 30. ¿Ya? Bien, ahora ya vamos a entrar a hacer, y por último, vamos a compartir esta diapositiva y luego ya pasamos a hacer, o por lo menos ya la parte inicial del análisis dinámico en la estructura, en nuestra estructura de nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a compartir esta última diapositiva que habla de una torsión accidental, ¿ya? ¿Qué es esa torsión accidental? Dice, debido a la posible presencia de movimientos torsionales en la base, pero principalmente a la variabilidad de la distribución de masa asociada a la carga viva, que son equipos, muebles, personas, etcétera, y a la variabilidad de la distribución de la carga muerta, que son contrapiso, tabiquería, acabado de piso y techo, etcétera, se presentan efectos torsionales en la estructura. Usualmente los programas toman en cuenta la distribución de los elementos estructurales para el cálculo de centros de masa. Entonces dice, el momento torsor se define por la fuerza sísmica multiplicado por una excentricidad sísmica, ¿ya? Mañana vamos a introducir este momento torsor al programa. Vamos a calcular esta fuerza sísmica y esta excentricidad sísmica, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, ya en lo que nos queda de tiempo, es introducir el espectro de respuesta al programa y hacer el análisis de los modos de vibración de la estructura, ¿ya? Entonces, para ello ya voy a compartirles pantalla, ¿ya? Esto es ya una estructura previamente definida, ¿ya? Esto es un hospital, ¿ya? Se tienen los planos, ¿ya? La estructura ya está definida, ¿ya? Ya tiene material, ¿ya? Ya tiene sección, ¿ya? Ya tiene material, ya tiene sección, ¿ya? Ya tiene vigas de 20 por 40, de 20 por 40, de 20 por 30, tiene 3 clases de columnas diferentes. Entonces la estructura ya tiene la geometría, tiene material, tiene sección, entonces ya es una estructura definida, ¿ya? Entonces ya tiene el paso siguiente, también la estructura, ya tiene cargas, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo hago clic sobre cualquiera de estos elementos, entonces ya tiene peso propio, tiene carga permanente y tiene carga viva. Entonces, la estructura ya se encuentra cargada también. Entonces, la estructura también tiene, ¿ya? Entonces vamos a partir para hacer análisis dinámico de esta estructura. Entonces tiene, fíjense, peso propio, tiene carga permanente, tiene carga viva. Bueno, este momento se refiere al momento torsor que lo vamos a introducir la clase de mañana, ¿ya? Entonces tiene las cargas de servicio, como quieran llamarlo así, ya tiene cargas de servicio y también tiene combinaciones de carga, ¿no? Tiene combinaciones de carga, por ejemplo, 1 carga permanente más 1 peso propio, tiene, por ejemplo, 1,4 de carga muerta o de carga permanente más peso propio, tiene, por ejemplo, 1,2 de carga muerta, de peso propio más 1,2 de carga permanente más 1,6 de carga viva. Entonces ya la estructura ya tiene sus diferentes combinaciones de carga, ya en lo que se refiere a peso propio, carga permanente y carga viva, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en el programa ahora en lo que falta, ya? Entonces venimos en el programa, ya hay una parte, ya,
que dice aquí en definir funciones, ya dice espectro de respuesta, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, hay el análisis tiempo-historia y hay la función tiempo-historia y la función espectro de respuesta. Entonces, esta función espectro de respuesta es la que vamos, fíjense, aquí ya tengo definidos 4 espectros en el modelo, ¿ya? Entonces, en el programa hay espectros de diseño, ¿ya? En función a los diferentes normativas, la normativa ASTO, normativa china, normativa italiana, mexicana, etcétera, ¿ya? Y también puede haber definido por el usuario, ¿ya? Entonces, estos ya son eh, espectros definidos por la normativa de cada país. Entonces ya llegan por defecto en el programa. ¿Ya? Como no hay para Bolivia o no está introducida, entonces yo tengo que crearme mi propio espectro. ¿Ya? ¿De dónde voy a sacar mi espectro? Entonces no me puedo inventar. Entonces yo tengo que sacarlo, ¿ya? Por ejemplo, de la norma boliviana de diseño sísmico. ¿Ya? Entonces solamente voy a compartir, esto lo vamos a revisar después, tal vez un poquito, con un poquito más de calma, ¿ya? Entonces, en función al lugar donde nos encontremos, la normativa con la cual estemos trabajando, les proporciona ya los espectros, aquí están, los espectros de diseño dependiendo del tipo de suelo, la resistencia para suelo firme, intermedio, blando, y también dependiendo de la zona. Entonces, la zona le da. En el caso de Bolivia, ya, entonces aquí está, dice, tenemos ya los diferentes espectros que para poder dibujar este espectro está en función de qué, de el periodo en segundos y la pseudoaceleración de la gravedad. Todos estos valores, fíjense, están divididos sobre la gravedad, ¿ya? Entonces, de esta manera se puede identificar para el lugar, para el tipo de suelo, no, donde estamos diseñando, se puede identificar su espectro de respuesta, ¿ya? En el caso nuestro, yo ya tengo una memoria de cálculo y dentro de esa memoria de cálculo ya se encuentra, eh, les voy a compartir el espectro con el cual vamos a trabajar. Entonces, cuando uno quiere hacer una memoria de cálculo que contemple análisis dinámico, ¿ya? Entonces, tiene que introducir, digamos, la capacidad portante del suelo, ¿ya? Entonces, tiene que introducir la capacidad portante del suelo, módulo de elasticidad, el tipo de acero que va a utilizar, factores de mayoración, si está utilizando, las secciones que está utilizando en la estructura de hormigón armado, cómo son. Hay columnas de 20 por 40, hay otras de 20 por 20, hay vigas de 20 por 40, hay de 20 por 30 también. Entonces aquí tenemos un pequeño detalle, el sistema de unidades, las fuerzas, momentos. Y aquí lo que nos interesa a mí, aquí está las cargas, eso lo vamos a ver. Son 280 kilogramos por metro cuadrado la carga permanente, la carga muerta 240, las sobrecarga de uso 250, ¿ya? Entonces la carga total en escaleras, en techos, apoyos elásticos, y aquí está análisis espectro sísmico. Sismo actuado simultáneamente en la dirección X como en la dirección Y, espectro para un suelo intermedio, zona 3, ¿ya? Entonces, aquí está nuestro espectro de diseño, ¿ya? Entonces, con un factor de amortiguamiento del 5%, entonces vamos a introducir este espectro de diseño al programa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se introduce si yo no tengo este espectro al programa? Entonces, volvemos al SAP. Aquí vamos a colocar usuario, ¿ya? Y vamos a colocarle adicionar nueva función, ¿ya? Entonces, aquí vamos a introducir, este lo vamos a llamar, no sé, Sismo Bolivia, llámenlo como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que introducir el periodo y la aceleración, ¿ya? Y le damos adicionar y aquí, fíjense, me pide un factor de amortiguamiento.
Para estructuras de hormigón armado, el factor de amortiguamiento que más se utiliza o que más se considera correcto es de 5%, ¿ya? Entonces, aquí vamos a introducir este espectro, ¿ya? Entonces, vamos a colocar 0,05 para un periodo de 0, ¿ya? Entonces, vamos a colocar periodo 0, aceleración 0, fíjense, ¿ya? Perdón, para un periodo de 0, la aceleración era 0,05, ¿ya? Entonces, para 0, aquí lo podemos modificar, vamos a poner 0,5, ¿no ve? Entonces, era 0, era 0,05, ¿ya? Y aquí le vamos a dar modificar, ¿ya? Entonces, ahí está, se ha dibujado. Para un periodo de 0, hay una aceleración de 0,05. Para una aceleración de 0,12, ¿ya? Hay un periodo de 0,8. Entonces aquí le colocamos periodo de 0,8, le colocamos una aceleración de 0,12, ¿no? 0,12 la gravedad, ¿no? 0,12 sobre la gravedad. Entonces 0,8 para un periodo de 0,8 es 0,12. Y le damos a adicionar, como hemos introducido dos puntos, se dibuja solamente una línea. Luego vamos a ver 0,12 y 3. Para un periodo de 3, ¿ya? La aceleración también es 0,12. Entonces, fíjense, esto ya va tomando forma de espectro. Luego, para un periodo de 4, la aceleración es 0,9. Entonces, para un periodo de 4, la aceleración es 0,09. ¿Ya? Para 4 es, ahí está, ¿no? Para 4 era 0,09. Entonces le damos a adicionar. Luego tenemos para 5, 0,072. Para 5 es 0,072. Le damos a adicionar. Y por último, para 6 es 0,06. Entonces para 6 es 0,06 y le damos a adicionar. Entonces fíjense, ya se nos ha dibujado nuestro espectro que le estamos llamando Sismo Bolivia, ¿ya? Y le damos OK, ¿ya? Y le damos OK, ¿ya? Ahora, ¿ya? Una vez que hemos definido el espectro, ¿ya? Ahora, si ustedes se acuerdan, por defecto siempre venía un estado de carga. Cuando hacíamos todos los demás ejercicios, aquí en modal venía uno que decía modal, ¿se acuerdan? Entonces, este momento lo voy a borrar ya, porque todavía no vamos a introducir. Entonces, cuando hacemos un análisis convencional, ¿qué tenemos? Peso propio, carga permanente, carga viva. Y se acuerdan, por defecto aparecía un modal, ¿no ve? Entonces, ¿cuál era ese modal? Entonces, había uno que decía modos, ¿ya? ¿Ya? O modal decía, ¿no es cierto? Ese modal, ¿ya? Ese modal sirve para hacer análisis dinámico, ¿ya? Ese estado de carga de modal, ¿ya? Sirve para hacer análisis dinámico, ¿ya? Entonces, una vez que hemos definido el espectro de respuesta, ¿ya? Aquí en Lodal Cases, aquí hay, fíjense, ese estado que llega por defecto que se llama modal o modos, ¿ya? ¿Ya? Entonces yo lo voy a borrar y lo voy a volver a crear, ¿ya? Entonces fíjense, ya se ha generado, ¿no? Y cuando hemos generado, ya aquí hemos venido a definir función y lo primero que se hace es definir el espectro de respuesta en el programa. Una vez que hemos hecho eso, se viene a Load Cases, ¿ya? Voy a borrar estos dos porque todavía yo ya les he hecho, pero los voy a borrar para hacerlos de nuevo, ¿ya? Entonces voy a borrar estos dos. Entonces ustedes tienen ya el modal o el modos que ya viene por defecto, ¿se acuerdan? También se lo puede crear, digamos. Si es que lo borro, si es que por alguna acción yo lo he borrado, igual se lo puede crear de nuevo, no es mucho problema, digamos, lo he borrado. Aquí se viene a adicionar nuevo caso de carga, ¿ya? ¿Dónde he ido?
he venido a definir en funciones, he definido el espectro de respuesta. Luego venimos a definir a load cases, ¿ya? Entonces, estos los voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar porque no voy a trabajar con esos. Y voy a crearme un nuevo modelo, ¿ya? Un nuevo estado de carga, ¿ya? A ese estado de carga le puedo llamar modos de vibrar o lo puedo llamar modal. Por defecto aparece el nombre de modal, ¿ya? Pero le cambiemos de nombre, le coloquemos modos de vibrar y aquí le ponemos modal, ¿ya? Entonces, aquí el programa lo que nos pregunta es cuántas formas de vibrar quieres que tenga este nuevo estado de carga que se llama modos de vibrar. Por defecto dice como mínimo un modo, como máximo 12. ¿Ya? Le coloquemos 10, digamos, que con 10 modos de vibrar puede ser factible, ¿ya? Esto ya queda a criterio del proyectista. Mañana les voy a decir si con 5, con 10, con 15, con 20, cuántos modos de vibrar serían los más adecuados, ¿ya? Entonces para hacer como ejemplo, vamos a trabajar con 10. ¿Y cómo quieres que te calcule estos modos de vibrar? Pregunta el programa. Mediante el método de los vectores de Eigen o mediante el método de los vectores de Ritz, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido. El de Eigen es para estructuras pequeñas, el de Ritz para estructuras más grandes, de altos niveles. Entonces lo vamos a dejar con vectores de Eigen, ¿ya? Y fíjense, aquí es importante que le pongan modal, ¿ya? Entonces se ha generado, ok, se ha generado un estado o un caso de carga que se llama modos de vibrar y es del tipo modal, ¿no? Como el que ya llega por defecto, ¿no? En el programa. Por defecto ya llega un modal que dice que siempre aparece, ¿no es cierto? Y que nunca lo habíamos utilizado hasta el momento. Y luego de eso se viene a adicionar de nuevo estado de carga. Y aquí vamos a llamarle sismo, ¿ya? Vamos a llamarle sismo Bolivia, ¿ya? Sismo Bolivia, o lo que ustedes vean conveniente, o sismo Tarija, o sismo La Paz, o lo llamemos sismo La Paz, digamos, ¿ya? Estamos interpretando, ya especificando el lugar donde va a ocurrir el fenómeno, ¿no? Entonces, aquí hay que cambiarle el estado de carga a espectro de respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a generar un nuevo caso de carga que se llame sismo La Paz. ¿Y en qué tipo de caso tiene que estar esto? En espectro de respuesta. Aquí me pide cómo quieres que yo calcule eso, que haga una combinación modal en función al CQC o al CRS, o bueno, son formas de poder calcular la combinación modal. Los más comunes son CQC y CRS, que vamos a leer un poquito de esto mañana, cuál de los dos es más aconsejable. En este caso, los dos son simplemente métodos de combinación modal. Vamos a dejarlo con CQC. Y aquí es importante que fíjense donde dice modos, ¿ya? Modos de carga modal. Aquí tiene que estar el modos de vibrar que acabamos de crear anteriormente. Entonces, fíjense aquí ya, ¿qué le vamos a decir al programa? Le vamos a decir, genérame o haceme un análisis en función al espectro de respuesta, ¿ya? Donde que considere los modos de vibrar que acabamos de crear anteriormente, ¿ya? ¿Y qué decía la teoría? Fíjense, ¿cuál es aquí en función, donde dice función, tenemos que colocar el espectro que hemos creado. El espectro que hemos creado era Sismo Bolivia, ¿no ve? Entonces aquí en función le podemos colocar Sismo Bolivia, que es el espectro. ¿Y qué decía en la teoría cuando hemos revisado esta diapositiva, ¿no? Cuando hemos revisado esta diapositiva, nos decía que analicemos cómo que el sismo está viniendo al 100% en la dirección X, ¿no? Al 100% en la dirección Y y al 10% en la dirección Z, ¿ya? Pero no se olviden que estas pseudoaceleraciones están divididas sobre la gravedad,
¿ya? Estos valores que hemos introducido están divididos sobre la gravedad. Entonces, cuando yo introduzco aquí en la U1, U2 y U3, sería la U1 la dirección X, U2 la dirección Y U3 la dirección Z. Si yo respeto a lo que dice mi normativa, ¿no? Que sería esta, y yo quiero hacer un análisis sísmico al 100% en la dirección X, entonces tengo que decirle al programa que en la dirección 1, ¿ya? Me actúe el sismo, el espectro de respuesta, ¿no? Considerando el sismo Bolivia, que es el espectro que estoy trabajando, tomando en cuenta el modos de vibrar, aquí en factor de escala tengo que colocarle 9,81, que es el valor de la gravedad. ¿Por qué? Porque estas aceleraciones que hemos visto están sobre la gravedad. Si es que estas aceleraciones ya hubiesen estado multiplicadas por la gravedad, entonces aquí en factor de escala directamente tenía que haberle colocado 1, ¿ya? Debería haberle dejado en factor de escala 1. Entonces yo le coloco 9,81 porque esas aceleraciones de mi espectro están divididas sobre la gravedad, ¿ya? Entonces, si ya hubiesen estado multiplicadas como utilizan otras normas, el factor de escala debería haber sido 1. Entonces, aquí en U2, ¿ya? Tengo que colocarle factor de escala también 9,81 para asumir que va a venir un sismo al 100% en la dirección X y un sismo al 100% en la dirección Y. Y en la dirección 3 yo tengo que colocarle el 10% de la gravedad, que sería 0,981. ¿Ya? Entonces, para asumir que de esas aceleraciones se trabaje solamente con el 10%. Entonces, por eso le coloco 0,981. ¿Ya? Si es que nuestro espectro ya hubiese tenido multiplicada la gravedad, entonces aquí teníamos que poner 1, 1 y aquí 0,10 simplemente. ¿Ya? Entonces, aquí ya se genera sismo La Paz, espectro de respuesta, que tome en cuenta los modos de vibrar y le damos OK, ¿ya? Entonces, fíjense, se ha generado modos de vibrar y se ha generado sismo La Paz, ¿ya? Y ahora vamos a hacer una corrida en el programa, ¿ya? Para terminar, vamos a hacer una corrida en el programa. Vamos a analizar, es una estructura espacial. Vamos a analizar, run análisis. Tiene que correr carga permanente, peso propio, carga viva, modal y sismo La Paz. Tienen que correr toditos estos casos de carga y le damos run now, ¿no? Le damos run now y el programa lo que va a hacer va a empezar a calcular la estructura, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya mañana con detalles, solamente vamos a darle un pantallazo, ¿ya? Lo que podemos ver primero es los modos de vibrar. Aquí en Display Show Deformada Shape, ¿ya? Se puede ver los modos de vibrar. Le damos a aplicar y le damos OK. Entonces, solamente veamos los modos de vibrar y mañana continuamos, ¿ya? Entonces, fíjense, este es el modo de vibrar número 1, ¿ya? Que tiene un periodo de 0,46 segundos. Esta es la forma de vibrar número 1 que tiene la estructura, ¿ya? Este sería el número 2. Fíjense, este es el modo de vibrar número 2, ¿ya? Que tiene ya un periodo de 0,41 segundos, ¿ya? Luego viene el modo de vibrar número 3. Fíjense, esto ya sería como si la estructura estaría bailando, ¿no? Este sería el modo de vibrar número 3, ¿ya? Que tiene un periodo de 0,36 segundos, y hay una frecuencia de 2,77. Entonces tenemos aquí el modo de vibrar número 4, también es otro modo de vibrar. O sea, ¿para qué sirven los modos de vibrar? Nos abren la idea o nos abren la mente para indicarnos cuáles pueden ser las posibles zonas y los posibles elementos que puedan tener algún tipo de complicación al momento de presentarse un movimiento sísmico, ¿ya? Entonces, eso es importante analizar los modos de vibración. Este es el 5, ¿ya? Este es el 6, fíjense, este ya es un poco más late,
Ya, este es un poco más brusco tal vez. Este es con un periodo de 0,14 y de 6,97 la frecuencia. Entonces, solamente hemos generado 10. Este es el modo de vibrar número 7. Este es el modo de vibrar número 8. ¿Ya? Entre los primeros 10 y 15, los modos de vibrar son diferentes. A partir del 15 en adelante ya se empiezan a repetir los modos de vibrar. Entonces, este sería el modo 8 y el periodo de 0,14. ¿Ya? Y esto sería ya el modo de vibrar número 9. Y por último, el modo de vibrar número 10. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan también que hemos creado ya un modo de vibrar? Aparte de los modos de vibrar, hemos generado otro estado de carga que se llamaba sismo La Paz, ¿no es cierto? Entonces, si quiero ver cómo se va a deformar la estructura en función al sismo La Paz, ¿no? Entonces voy a asignar, voy a display, show deformada shape. Entonces, aquí yo puedo ver la deformada de los estados de carga y también los 10 modos de vibrar. Fíjense, aquí están los 10 modos de vibrar y puedo ver la deformada en función a las combinaciones que ya había creado anteriormente, que eran combinaciones de, de servicio. Y por último puedo ver sismo La Paz, ¿no? Que sería la deformada en función al sismo que yo he introducido o al movimiento sísmico que yo he introducido en función a ese espectro de respuesta. Entonces, si le doy empezar animación, entonces ahí se ve que de esa forma, lateralmente, es como me generaría el movimiento sísmico, me generaría la estructura, un movimiento lateral en este sentido. Teniendo que pensar, tener mucho cuidado, ¿ya? En el diseño, ¿ya? De estos elementos, ¿ya? De estos elementos o de estas columnas, debido de los extremos, debido a que su movimiento es bastante, o su desplazamiento lateral es bastante brusco y es bastante pronunciado. Entonces, bajo ese contexto hay que poder identificarlo, ¿no? Hay que poder controlarlo, en otras palabras. ¿Ya? Entonces puedo ver cuánto se deforma este nudo, ¿no es cierto? Entonces con eso yo tal vez puedo controlar o prever de que estas columnas se van a ver afectadas cuando se produzca el movimiento sísmico. ¿Qué falta? Hay que introducir una torsión accidental, hay que introducir masas a los pisos, hay que hacer combinaciones de cargas que incluyan el sismo. Entonces, esto es un análisis un poquito complejo, pero la parte de hoy hemos visto la introducción, mañana va a continuar, ¿ya?